Dios les bendiga, amados hermanos. La paz del Señor sea con todos nosotros. Estamos por aquí otra vez, gloria a Dios. Voy a estar leyendo una palabra para la gloria de Dios. Hoy tenemos un tema bien interesante. Sabemos que estamos en tiempos difíciles. Tenemos que conocer más de la Escritura y de la historia también para no ser engañados, amados hermanos. Nos dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, que la palabra profética más segura siempre será la Biblia. Algunas personas se preguntan cuáles son las diferencias entre el protestantismo o la iglesia evangélica y la católica, y cuál es la verdadera iglesia de Cristo. Pues la verdadera iglesia de Cristo no se une a Roma. Eso es una cosa que nosotros tenemos que tenerlo bien claro. Hoy, al día de hoy, la iglesia está muy infiltrada desde arriba hasta abajo, están infiltrados y se han levantado muchos falsos ministros que realmente no son, como dice la Escritura, no son apóstoles de Cristo, sino que están engañando a la iglesia de Cristo. Hoy en día se han levantado muchos movimientos ecuménicos diciendo la iglesia tiene que estar unida para que Cristo venga. La iglesia tiene que ser una. Tenemos que ser uno en Cristo. Usan ese lema, usan esos versículos, pero eso es una verdad a media. Es una verdad a medias. Y generalmente este tipo de vamos a decir, de movimiento que se está infiltrando dentro de hace bastantes años ya que está metida el ecumenismo dentro de las iglesias. Vamos a ver un poco de la historia. ¿Qué nos dice la historia? El protestantismo es una de las ramas del cristianismo. Son aquellos católicos que se separaron de Roma en un principio, siguiendo los principios de la Reforma protestante de Martín Lutero. Los protestantes fueron originalmente grupos de disidentes católicos, alegando que la Iglesia Católica venía incurriendo en numerosos errores teológicos. Se separaron de esta en el siglo XVI en un proceso que se denominó la Reforma Protestante. Y desde entonces los protestantes niegan el primado del apóstol Pedro, porque nunca existió, tampoco fue el fundador de la Iglesia de Cristo. Eso es un invento de la Iglesia Católica. Lo vamos a ver con la Escritura. La sucesión apostólica de los obispos de Roma, los sacramentos, todo eso de los sacramentos católicos, todo eso no es bíblico. En el siglo XV la corrupción en la iglesia era generalizada y los creyentes devotos buscaban rectificar la situación que originarían en protestantes, que se desarrollaron bajo denominaciones como luteranismo, calvinismo, anglicanismo, entre otros. Cristo compró la iglesia con su propia sangre. Hoy en día está el movimiento ecuménico, que es desde Roma, tratando de unir a todas las denominaciones en una sola, basada en Dios es uno, Dios es amor, que no es toda la verdad, porque también es fuego consumidor y no es tolerante con el pecado, como dicen por ahí. Dios tolera todo, Dios es amor, Dios es bondad, Dios es piedad, Él es tolerante con todo. Y eso no es así. Lo vamos a ver con la palabra. Él llama a todos los hombres a que se arrepientan y se conviertan de sus malos caminos. El Dios solo amor es un mero engaño de Satanás para arrastrar a los más débiles e ignorantes de la Escritura. El mismo Dios ha dicho, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Así nos dice Amós 3:3. Podemos ver en Hechos 20:28 qué nos dijo el apóstol Pablo. Nos dijo, por tanto,
mirad por todos, por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahí hemos leído la palabra de Dios para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor, que su palabra es verdad y en él no hay mentira. En la palabra de Dios no hay mentira y escrito está. Él ha dejado escrito que él ha comprado la iglesia con su propia sangre. La iglesia le pertenece a Cristo. Y vamos a ir desentramando esto de que mucho por ahí se dice en el vicario de Cristo o representante de Cristo, yo soy, pero vamos a ver qué nos dice la Escritura. La Escritura nos dice que se levantarán, vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y se levantarán de entre nosotros mismos hombres que hablen cosas perversas. Hoy en día no solo hay hombres, hay mujeres también hablando cosas perversas. Personas que empezaron bien el evangelio, pero se desviaron de la verdad, así como Himeneo y Fileto, Alejandro y otros muchos se desviaron de la verdad. Otros se adueñaron de la iglesia de Cristo, haciéndose ellos mismos como que son los dueños de la iglesia de Cristo, que pueden hacer y deshacer. Otros se han tomado el derecho que Dios no se los ha dado de cambiar la Biblia, cambiar la Escritura, de decir versículos que Dios no, los ha dejado escritos de una manera, porque dice su palabra, que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para edificar. ¿Cómo es posible que se hayan tomado el atrevimiento de cambiar los versículos bíblicos, decir, este versículo está mal escrito? ¿Quiénes son ellos o ellas para decir que la Biblia está mal escrita? Hemos conocido la Escritura y que necesitamos un montón de libros apócrifos para completar el conocimiento. Eso no está escrito en la Biblia. Yo leo ahí en 2 de Pedro que me dice, la Escritura, la palabra de Dios, es la profecía más segura. No necesito ir a buscar libros apócrifos que me hablen de Dios o de demonios. No necesito ir a buscar eso. Tampoco necesito información extra de personas endemoniadas que estén trayendo información de los demonios para decirme lo que va a venir el futuro. ¿Por qué? Porque tengo la palabra que es la profecía más segura. Antes que cualquier otra persona que diga Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, usando un endemoniado. ¿Desde cuándo los endemoniados pueden traer palabra de Dios? Que yo sepa, los endemoniados hablaban los demonios por su boca y el Señor los reprendía mucho y los mandaba a callar. O sea que ellos no pueden traer información. Tampoco las personas que están en movimientos ecuménicos, como al día de hoy están infiltrados dentro de las iglesias. Tampoco ellos pueden enseñarle a la iglesia de Cristo. No pueden decir que se unan todas las denominaciones, vamos a unirnos todos, aunque no guardemos la palabra, porque no, la iglesia de Cristo no se une. La palabra de Dios dice, salid en medio de ellas, pueblo mío, para que no recibáis de sus plagas. Aquellos que andan desviados de la verdad, ¿cómo podemos andar con aquellos que andan desviados de la verdad? En todo caso, tenemos que exhortar y reprender el pecado, exhortar y reprender lo que está mal, porque la Escritura nos deja bien claro que hay que exhortar y corregir todo lo que está mal. Nosotros no podemos ser partícipes con el pecado. Gloria al Señor. Los cristianos verdaderos
gloria a Dios, creemos en el sacerdocio de Cristo y la dirección de su Santo Espíritu, la salvación que viene por la fe y por gracia, no por las buenas obras, como se enseña en el ecumenismo, en Roma, en la Iglesia Católica Apostólica Romana, infiltrada al día de hoy dentro de las iglesias evangélicas, personas que han sido enviadas para torcer la verdad, pastores, apóstoles y ministros, y también hasta monjas infiltradas dentro de las iglesias, haciéndose pasar como profetisas de Dios que no lo son. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Así nos dice la Escritura. Los frutos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Leemos en Efesios 1:22 para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra es la que nos enseñará todas las cosas por medio de la dirección de su Espíritu Santo. Esta autoridad de Dios está por encima de cualquier hombre o religión o secta. La palabra de Dios está por encima. Es la profecía más segura. Efesios 1:22 nos dice que Él sometió todo bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia. Efesios 4:15 nos dice que sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, no es un papa, no es un apóstol, no es una mujer profetisa que se dice cabeza, no. La palabra de Dios dice que somos todos hermanos los unos de los otros y que el que quiera ser mayor sea siervo de sus hermanos, porque el Señor nos dejó ejemplo, que siendo Él el mismo Dios hecho carne, nos vino a servir, tomando forma de siervo, nos dice la palabra de Dios. Hoy en día hay algunos que se dicen vicario de Cristo, otros se dicen apóstol. Yo soy el apóstol, la apóstola, y vamos a ver qué significa vicario, que proviene del latín vicarius y es un adjetivo que se emplea para nombrar a aquel que tiene la facultad. Escuche bien, vicario es aquel que tiene la facultad de reemplazar. Esa es la palabra que se usa para dar el significado de la palabra vicario, reemplazar, reemplazo, reemplazar a otro individuo. Ahora, ningún hombre pecador que se diga vicario de Cristo o apóstol o apóstola o profetiza o profeta puede reemplazar a Cristo. Nadie puede reemplazar ni a Cristo ni a su Santo Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Cristo ha delegado su autoridad a la iglesia, todos por igual. Cristo es la cabeza de la iglesia de Cristo, sin reemplazar su autoridad. Ninguno de nosotros podemos reemplazar la autoridad de Cristo, si no estamos bajo la autoridad de Cristo y la dirección de su Santo Espíritu, que es que el Señor Jesús ha dejado y ha delegado a su Espíritu Santo, que nos va a enseñar y a dirigir. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 8:14. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿qué somos? Herederos y coherederos del trono de la gracia y de la misericordia por la misericordia de Dios. Gloria al Señor. Entonces diríamos, ¿quién fundó entonces la Iglesia Evangélica Protestante? ¿Quién la fundó? Eso es lo que se han preguntado muchos. ¿Quién fundó la Iglesia?
La Reforma Protestante fue un movimiento religioso, escuche bien. Reforma Protestante fue un movimiento religioso como tantos otros movimientos, porque usted y yo tenemos que saber quiénes somos, hacia dónde vamos, de dónde venimos y dónde estamos parados. No podemos nosotros estar apoyados en ningún movimiento ni reforma de nada. Nuestras bases tienen que ser en Cristo, en la palabra de Dios y en su Santo Espíritu. Gloria al Señor. Esa reforma protestante fue un movimiento religioso que tuvo sus inicios en Alemania del siglo XVI. Buscaba protestar contra las malas prácticas y abusos que venía presentando al interior de las iglesias católicas. Los principales reformadores fueron Martín Lutero y Juan Calvino. Los cristianos evangélicos seguimos los evangelios de Cristo, por eso nos decimos evangélicos. ¿Por qué no decimos cristianos? Porque somos los seguidores de Cristo, somos sus hijos, los seguidores que tenemos la fe en Cristo. Gloria a Dios. Seguimos los evangelios de Cristo y las enseñanzas apostólicas que fueron a través de los apóstoles de Cristo, basados en la Escritura y los profetas. Estamos separados de las tradiciones de los hombres. Entiéndase bien esto, separados de las tradiciones de los hombres e ideologías. Toda ideología, de ahí estamos separados. Le llamó protestante a aquellos que se separaron de la iglesia de Roma. Hoy en día está esa iglesia carismática, escuche bien, que también se dice protestante, los carismáticos, que son los que en un principio se separaron de Roma. Y hoy en día los carismáticos, que son los carismáticos, los que se separaron de Roma, los que hoy en día están infiltrados en la iglesia de Cristo, en la verdadera iglesia de Cristo. Están entre nosotros, pero no son de nosotros. Los carismáticos no son de nosotros, porque ellos son los que hablan de unir todas las religiones. Estamos todos unidos, todo vale. Dice, todo Dios es amor. Y no estoy hablando algo que no conozca. Estuve dentro. Estaba dentro de la iglesia cristiana, dentro de la iglesia evangélica pentecostal, y de repente entró esa ola de los carismáticos diciendo somos todos uno, y ahí se metieron. Ahí habían curas, y yo decía, ¿pero qué hace este cura acá? ¿Qué hace? Participando de las reuniones. Venían a supervisar que se estuviera uniendo. O sea, engañando a la verdadera iglesia de Cristo. También le pasó a Josué en un tiempo, que vinieron los que Dios había dicho que destruyeran y se metieron al pueblo, disfrazados, y después los tuvieron que aceptar. Siempre el enemigo intenta infiltrarse, pero usted y yo tenemos que saber que Roma no ha desistido de perseguir la verdadera iglesia de Jesucristo y de destruirla, de contaminarla con sus falsas enseñanzas. Esas ideologías que se les llamó protestante a aquellos que se separaron de la iglesia de Roma, protestaron contra esas ideologías, entre tanto aquella que dice la adoración a María como la reina del cielo. Leemos Hechos 4:12 que nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, en ningún otro hay salvación. No hay un intercesor que diga, María va a interceder por nosotros. No, porque escrito está que el Espíritu Santo, que es mayor, porque María murió y no resucitó,
Pero el Espíritu Santo de Dios es el que intercede por nosotros, dice la Escritura, con gemidos indecibles. Y solamente en el nombre del Señor, que es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el nombre de Jesús, que se doblará toda rodilla ante Él, el único Señor. Gloria al Señor. Efesios 2:20 nos dice que la iglesia de Cristo, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Gloria al Señor. También encontramos cuándo fue la primera vez que se les llamó cristianos. ¿Cuándo fue? Hechos 11:26 nos dice, se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Juan 14:26 nos dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. El Señor nos está recordando lo que Él nos ha dicho. Él quiere que nosotros nos vuelvamos a la Escritura y no a escuchar a los hombres que vienen con su librito, separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. No podemos recibir enseñanzas de los hombres, hermanos. Estos carismáticos son los famosos encuentristas, los carismáticos. Los carismáticos son los que promocionan el encuentro de 3 días, donde ellos te apartan con una escritura tergiversada, que si vos no estás firme en la palabra, y les digo, hermano, porque yo caí en un tiempo en esa falsa doctrina, de que tenemos que estar todos unidos y amarnos, o sea, la misma palabra modificada solo un poco, usando una parte de la escritura y desechando la otra. Entonces, es toda la escritura, no es una parte. Y también allí en Mateo 16 vemos otra escritura también usada, que se usa para tergiversar, diciendo que el apóstol Pedro era el encargado de la iglesia, y no es así. Él dice así, Mateo 16. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Le preguntó Jesús a los discípulos. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para aquellos que dicen que Jesús es solo, que Él es el Padre, que Él es el Hijo, que es el Espíritu Santo, aquí hay otra verdad muy grande. Dijo, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús hecho carne en la tierra y el Padre en los cielos. El Espíritu Santo descendía sobre nuestro Señor como paloma. O sea, ahí vemos las 3 personas divinas de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y los 3 son uno. Los 3 son Dios. Un solo Dios, un solo Señor. Eso es lo que tenemos que nosotros tener en claro. Dios en 3 personas, Dios es uno. Un solo Dios. No como enseñan algunas personas que Jesús es uno solo. Que el Padre, el Espíritu Santo y Jesús una sola persona. No es así, amados hermanos. No lo es. Porque aquí nuestro Señor lo especificó, dijo, mi Padre está en el cielo y yo estoy aquí en la tierra. Aquí lo dijo. Dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, le dijo,
aquí viene otra verdad grande, que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Cristo es la roca. Cristo es esa piedra angular. Es Cristo, no Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor no puede edificar la iglesia en hombres pecadores. ¿Por qué? Porque ahí vemos, en la primera se desmorona Pedro. Ahí nos muestra el Señor en la misma escritura cómo dijo, Pedro, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Entonces, Dios ha puesto a su único Hijo, el Padre, ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, nos dice la palabra. Es en el Hijo, es en Jesús la vida eterna. Dice, y el Hades no prevalecerá contra ella. ¿Contra quién no prevalecerá? Contra esa roca que es Cristo. No prevalecerá. Edificaré mi iglesia, dijo. Las puertas no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo porque está edificada sobre la roca que es Cristo. Por eso dice la Escritura, si tú edificas tu casa sobre la roca, vendrán los vientos, vendrán las aguas, las tormentas, y no caerá. La casa que fue edificada sobre la roca no cayó, mas la que fue edificada en la arena, dice, vinieron los vientos, vinieron los ríos, y esa casa cayó, y grande fue su ruina. Así va a ser todas aquellas casas que han sido edificadas con falsas doctrinas, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, que no están afirmadas en la Escritura, dirigidas por el Espíritu Santo, han dejado entrar el ecumenismo dentro de las iglesias. Pastores, vuélvanse a la palabra de Dios. Ustedes han permitido que el ecumenismo entre dentro de las iglesias. Ustedes han permitido, y el Señor les va a pedir cuenta por cada alma que se pierda, por la sangre de cada persona que se pierda, va a ser demandada de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque infiltraron, Roma está infiltrada dentro de las iglesias con el ecumenismo, que todos somos uno. No pueden andar 2 juntos, dice la Escritura, si no estuvieran de acuerdo. Dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Así nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que la iglesia carismática esté dirigiendo la verdadera iglesia de Cristo? No puede un ciego guiar a otro ciego porque ambos caerán en el pozo, me dice la Escritura a mí. Despierten, siervos de Dios, siervas de Dios. Si ustedes ven que en su iglesia están los encuentristas, ahí ya se infiltró Roma. Porque en la iglesia de Cristo, los apóstoles, escuche bien, donde está allí el hecho de los apóstoles, a ver dónde están los 3 días de encuentro. No está en ningún lado de la Escritura, no lo está. Y utilizan la Escritura de Moisés cuando le dijo, se van a la ley, allá, cuando le dijo que aparta al pueblo que se santifique, dice que en 3 días yo descenderé y el Señor se iba a manifestar a ellos. Utilizan la Escritura a su antojo. En esos 3 días te internan en un lugar y te hacen un lavado de cerebro y te infiltran la falsa doctrina. Ahí te ministran la falsa doctrina ecuménica de Roma, mezclada con la palabra de Dios, donde se te enseña que no tenés que ser tan religioso, entre comillas te dicen, no seas religioso porque tenemos que ganar al mundo para Cristo. Los 144, los 12, los 6, hacer los discípulos y que esto y que el otro. Tú tienes que tener 12 discípulos. Y ahí te enseñan el trabajo piramidal, 12, y esos 12 tienen sus 12 y los otros 12 tienen sus 12 hasta hacer la gran pirámide.
Pero ¿quién es el que está arriba de todo eso? Eso no es estrategia de Cristo. Es el enemigo infiltrado dentro de las iglesias, implantando las falsas doctrinas. Carismáticos metidos dentro de la iglesia, que no son verdaderos, no son verdaderos, no son los verdaderos hijos de Dios, no lo son. Tienen que limpiarse de Roma para ser verdadero y convertirse realmente a Cristo. Gloria al nombre del Señor. Volvámonos a la Escritura antes que sea demasiado tarde. La verdadera iglesia de Cristo es dirigida por el Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, nos dice el Señor. Gloria al Señor. El Señor va a estar reclamando a aquellos que no se vuelvan a la Escritura. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque las almas se van a terminar perdiendo por causa de los pastores, profetas, evangélicos torcidos, que han torcido la palabra de Dios y que han dejado entrar a los lobos rapaces disfrazados de oveja, pero no lo son, con una escritura tergiversada, olvidándose que Dios no solo es Dios amor, sino también fuego consumidor, que no dará por inocente al culpable, me dice la palabra de Dios, si no llaméis a lo malo bueno, porque eso es lo que está pasando al día de hoy. Están llamando a lo malo bueno, están permitiendo dentro de las iglesias el desorden, y Dios no es Dios de desorden, Dios es un Dios de orden y un Dios santo, que quiere que todo sea santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, ser santos por dentro, ser santos por fuera. ¿Acaso se limpia el vaso? No se limpia el vaso primero por dentro y después se limpiará lo de afuera, dice el Señor. Pero ellos dicen, no te limpies por fuera, que a Dios no le importa. Pero escrito está en la palabra de Dios que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, que andemos irreprensiblemente en alma, cuerpo y espíritu para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Santificados completamente. Y nombra alma, cuerpo y espíritu, las tres áreas de nuestra vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Meditemos en la palabra de Dios, volvámonos a la Escritura. La paz del Señor sea con todos mis hermanos. En el nombre de Jesús, le habló su hermana Mariela, sierva del Señor por su misericordia. A Dios sea la gloria. Amén y amén.